Bueno, vamos a empezar a ver el otro capítulo, que son las modificaciones al impuesto sobre la renta. Sumamente importante porque se empiezan a modificar bastantes aspectos a nivel de impuestos. Ok, vamos al primer apartado. Van a ser contribuyentes de declaración, no necesariamente impuestos, porque si no tiene una actividad económica no va a tener que declarar impuestos. Se van a declarar todas las empresas, tengan o no tengan actividad económica. Esas famosas sociedades tenedoras de bienes, que no lucran, solamente lo que hacen es conservar el bien, conservan la casa de ustedes, conservan un terreno, etcétera, porque también esa fue la recomendación que le dio el abogado en su momento. No hay ningún problema, pero van a tener que inscribirse como contribuyentes y declarantes todas estas entidades. ¿Qué pasa si no lo hago? Igual me expongo a las sanciones respectivas de dicho. ¿Cuándo tengo que hacerlo? ¿Cuándo tengo que presentar mi primera declaración de la sociedad que es dueña de mi casa? 30 de septiembre. Voy a tener que hacer el corte de esa información y presentarle el 15, porque la ley entró el 1 de julio. Entonces quiere decir que voy a aplicarle ya este cierre fiscal. Entonces, estoy hablando de las empresas, de las sociedades que no lucran, que solo lo que hacen es tener bienes. Entonces, van a tener que inscribirse para declarar. Tiene que presentar su declaración. Bueno, yo presento el capital social 10.000 contra capital social 10.000. Pero si tiene un bien, ¿qué valor va a tener ese bien? Ah, no, pues me voy al registro, me voy a un momento a la municipalidad y digo cuánto vale el bien. Ok, voy a estar claro con este tema porque esto va enfocado a las rentas de capital. Primer punto, justifíqueme en cuánto adquirió usted esa casa o en cuánto adquirió el terreno. Justifique. No justifico. Aumento de capital no justificado, me debe el 15%. ¿Ok? Así de cruel. Hacienda, y me lo está debiendo con intereses, ¿verdad? Hacienda da una posibilidad de normalizar esto. ¿En qué forma? Usted puede hacer el registro del aumento de capital y usted sabe que no lo va a poder justificar. Entonces Hacienda le dice: te doy la posibilidad de que me pagues el 15% por esos aumentos de capital no justificados, y te los acepto. Entonces, si yo en estos momentos yo digo que la propiedad vale $800,000 y no lo puedo justificar, voy y pago el 15% de los 300 y lo logro documentar. ¿Por qué? Porque el día que yo quiera vender mi casa, yo necesito que tenga la base de los $300,000. Porque si la vendo en 700, ¿cuál sería mi utilidad? La diferencia. Y sobre esa diferencia pagaré el 15% de rentas de capital. Ok, ya me estoy adelantando mucho a la presentación, pero sí es importante que vean por qué tenemos que ir armando esos estados financieros de esas sociedades. Y es un estado financiero documentado. Entonces, ¿qué es? Ir a desempolvar la escritura, ir a ver dónde salió el dinero para comprar esa casa o ese terreno. Porque es importante. ¿Qué pasa cuando no lo justifico? Sí, Hacienda me va a decir: me debes el impuesto. Entonces sí es importante ir a investigar cómo llegó ese terreno o esa propiedad a esa sociedad. Y eso me beneficia, ¿eh? Yo lo demuestro. No se expone a que te cobren un impuesto adicional por no justificar. Adicional, pero sí hay que pagar. Sí, sigamos, vamos a lo siguiente. Si ustedes me dicen: yo logro justificar, son todos mis salarios, yo les enseño todas las colillas de... O una donación, como dicen. Si es de una donación, necesito el documento de la donación. Si es una herencia, el documento de la herencia. Pero tengo que tenerlo a la mano, aunque tenga 20 años.
¿Okay? Si es un documento, voy y pido una copia del registro, ahí un microfilm y me hago una copia. O copia de una constitución de una hipoteca. Correcto, digamos. Tengo que justificar cómo logré tener el bien. Porque ¿qué pasa? Si se justifica, no hay ningún problema. El problema es cuando yo no lo puedo justificar. Me puedo quedar en 2 días, me quedo callado y espero que pase el tiempo y que Hacienda nunca mejora. Pero eso es el riesgo que cada uno quiera correr. Y es importante es tratar de documentar todo eso, porque ¿qué es lo mucho respuestas que le van a dar ciertas personas a Hacienda? Sí, es que yo soy dueño de ese terreno en esa sociedad. ¿Y de dónde sacó los fondos? Es que yo soy dueño de esta. Ok, perfecto. ¿Y esta hizo distribución de dividendos? No. Me deben el 15 distribución de dividendos. No hay ningún problema. Yo te acepto acá, pero esta se metió en problemas porque me debe el 15 distribución de dividendos. Usted sacó dinero de esta compañía para hacer una inversión en otra compañía. Entonces son los cuidados y respuestas que de vez en cuando se les da a la administración tributaria y tal vez no es la mejor respuesta que se le da. Cambiamos el periodo fiscal, ya eso me les había adelantado un poco. Este año cerramos a septiembre, presentamos la declaración el 15 de diciembre, normal. Las que cierran a septiembre, si hay empresas que cierran a diciembre, no les pasa nada, esto no les aplica porque ya su periodo está normal. Y el próximo periodo, 15 meses. Vamos a hacer una declaración de 15 meses con la particularidad de que tenemos que pagar 4 anticipos de renta y presentamos la declaración hasta el 15 de marzo del 2021. ¿Okay? Entonces nuestros corres van a empezar a hacer hasta en marzo, cuando ya entremos a un tema de cierres anuales. Obvio que todo esto modifica de 151, de 152, etcétera, etcétera. Muy importante. Voy a hablar un concepto. La famosa moneda funcional. No sé si hayan escuchado ese concepto. ¿Qué es una moneda funcional? Es la moneda en que trabaja la compañía. No necesariamente tiene que ser colones. Puede ser que todas mis transacciones de una compañía sean en dólares. Entonces, ¿cuál es mi moneda funcional? Dólares. ¿Cómo tengo que llevar mis registros contables? En dólares. ¿Que estoy en la legislación costarricense? No hay problema. Haré una conversión de estados financieros a colones costarricenses. ¿Qué tipo de cambio tengo que usar? El tipo de cambio de venta del Banco Central de Costa Rica. Y así, todo el tema. Igual, si tengo transacciones en dólares, pero mi moneda funcional son colones, nada más tengo que ir a buscar el tipo de cambio de referencia de esa transacción y lo convierto a colones. Igual, si tengo condiciones de saldos de deudas en dólares, igual que activos en dólares, correré los efectos cambiarios con el tipo de cambio de venta del Banco Central de Costa Rica. Muy importante, otro tipo de cambio que no sea del Banco Central, muy posible que la administración le haga un ajuste correspondiente a un efecto cambiario. Y por ejemplo, los ajustes que van a hacer es cuando es un incremento de ingreso. Cuando es un tema de gasto, la administración no va a decir nada. Pero si es un incremento de ingresos, sí lo va a sacar a reducir el ajuste correspondiente. Muy importante, aquí estamos hablando de efectos cambiarios. Pero ¿qué pasa si yo me endeudé para pagarle los dividendos al socio? Los intereses y ese efecto cambiario, ¿es deducible de impuestos? No, porque no corresponde a mi actividad económica. Entonces, por más préstamo que sea, esos gastos no son deducibles de impuestos sobre la renta. ¿Por qué? Porque no está en mi giro habitual. Mi giro habitual no es de entregarle dividendos al socio, y menos endeudarme para ello. Entonces, ¿qué deudas van a ser deducibles? Las que tengan que ver con mi parte operativa. Comprar el edificio de la compañía, pedir una línea de capital de trabajo para traer inventarios, todo eso sí es deducible. Y ahorita vamos a ver
porque también entra el tema de restricción a los intereses. ¿Cuál es el hecho generador? Muy importante, es el hecho de la percepción, o cuando es del devengo de fuentes costarricenses. Vamos a lo siguiente. Yo tengo un call center en Costa Rica, le facturo a una entidad fuera del territorio costarricense. ¿Dónde se está haciendo el hecho generador? Costa Rica. Por más ingreso que fuera fuente extranjera, se está haciendo acá. Ese ingreso es gravable con el impuesto sobre la renta. ¿Ok? ¿Cuándo rige esto? Igual entra el 1 de julio. Entonces quiere decir que todos estos cambios ya me afectan en la declaración de septiembre. Perdón. Entonces, tenemos que tener claros. Aquí vamos a empezar a hacer cambios que tal vez no estamos acostumbrados, pero vamos a empezarlos a ver en forma progresiva. Ok, los intereses y gastos financieros van a ser deducibles de impuestos si tienen que ver con mi actividad económica y yo lo pueda demostrar. Muy importante. Recuerda que el banco de vez en cuando nos pide que le demos un plan de inversión. Eso vamos a tener que guardarlo, porque si no lo guardo, de la administración tributaria, de muy sencillo, voy a ir a pedir un expediente del préstamo, porque recuerde que ya el secreto bancario ya no es secreto bancario, ¿eh? Y ahora en un proceso de fiscalización, el auditor le pide a un juez el derecho de acceder a todo el tema bancario del cliente, del contribuyente. Entonces ya el secreto bancario ya no existe, pero para poder accesar necesita una orden de un juez. Cosas importantes que no teníamos. ¿Quiénes tenían los derechos a las pérdidas? La industria y el sector agrícola. Ahora no. Se le mantiene al sector agrícola por 5 años y a todos los demás por 3 años. Entonces, por decirles algo, en 2019 la empresa cerró con pérdidas. Siempre que sean unas pérdidas que aguanten una revisión, van a ser deducibles de impuestos por los siguientes 3 años. A modo de ejemplo, 2019 perdí 10 millones de colones. Voy al siguiente año, 2020, tengo una utilidad por 20 millones de colones. Yo tomo los 10 millones y los meto como un gasto deducible de impuestos, y para efectos de tributación yo solamente voy a declarar 10 millones de utilidad, aunque contablemente tenga 20. ¿Por qué? Porque me voy a aplicar el derecho, el beneficio de las pérdidas deducibles de impuestos. Siempre que sea una pérdida que aguante una revisión. Si no, ¿qué pasa si me revisan ese periodo y en lugar de una pérdida me determinan una utilidad? Pierdo también el beneficio. Entonces hay que ir a hacer el ajuste en 2 periodos. Entonces sí es importante ver y estar claros de este tema de las pérdidas. Muy importante. Si hoy tenemos unas pérdidas, 2019 cerramos con una pérdida y tenemos el derecho a aplicarlo en los siguientes años y tenemos una proyección de que sí lo vamos a aplicar, tengo que reconocer el famoso impuesto de renta diferido, de acuerdo a la NIC 12. ¿Qué es un impuesto de renta diferido? Yo puedo registrarlo en 2 líneas, en activo o en pasivo. ¿Qué es el activo? Es mis beneficios impositivos a futuro. Hoy tengo una situación que en el futuro voy a sacarle un beneficio fiscal. Ese es el famoso impuesto de renta diferido activo. ¿Cuándo es un pasivo? Cuando hoy tengo un gasto que registro una transacción, pero nunca va a ser deducible en el tiempo. Entonces yo registro un impuesto de renta pasivo, como la depreciación por revaluaciones. Una revaluación no es deducible, pero resulta que la voy a depreciar durante lo que queda vía útil del activo. Entonces ahí registro un impuesto de renta pasivo, porque nunca voy a, por más gasto que tenga, nunca voy a poder obtener un beneficio fiscal. Donaciones.
solamente me van a aceptar las donaciones a instituciones reconocidas por el Ministerio de Hacienda. Por más voluntariosos que seamos, por más colaboradores que seamos, pero si esta entidad que le hicimos la donación no está reconocida por el Ministerio de Hacienda, es un gasto no deducible. Y si son reconocidas, ejemplo, no sé, obras del Espíritu Santo, por decir algo, solamente me van a aceptar el 10% de la renta bruta, de la renta neta, sin las donaciones. Entonces, por decir algo, si el 10% representa 1 millón de colones y las donaciones son 1.500.000, solo 1 millón es deducible, los otros 500 es gasto no deducible, para estar claros con el cargo. Luego, esto más el tema de entidades financieras, porque el CONACYT emite regulaciones a los bancos y a entidades reguladas. Entonces logra determinar bajo un criterio de estimaciones y solo acepta las estimaciones, reservas y provisiones que estén reguladas por el CONACYT. Cualquier otra estimación que haga una entidad regulada que no sea las reconocidas por CONACYT va a ser un gasto no deducible de impuestos sobre la renta. Ok, vamos a empezar a ver condiciones de movimientos al exterior. Hacienda va a emitir vía reglamento cuáles son esos países no cooperantes. ¿Qué pasa con esos países no cooperantes si yo tengo relaciones con alguno de esos países? Si yo no logro justificar una buena relación comercial con ese país, cualquier transacción que tenga yo con ese país no cooperante va a ser no deducible impuestos sobre la renta. Por decirle algo, si yo hoy recibo unos intereses de un lugar que se llama Islas Vírgenes, puede ser que sea un país no cooperante. ¿Qué pasa con esos intereses? Bajo este criterio no van a ser deducibles de impuestos, a no ser que le logre documentar a la administración tributaria que en efecto ese gente que me está cobrando de Islas Vírgenes tributa en Islas Vírgenes. Entonces yo le voy a decir, ellos pagan impuestos porque a mí no me reconocen el gasto, solo así. Pero por real, ¿por qué es lo que pasa? Que esos países no cooperantes es porque la gente no paga impuestos ahí. Entonces por eso es el tema del rechazo del gasto, porque se crean estructuras en países que no pagan un tema de impuestos. Esto sería algo obvio, pero uno lo menciona: los regalos y regalías a funcionarios públicos y privados no son deducibles. ¿Qué otros ejemplos de países o lugares? Va a salir una lista, pero te puedo mencionar un montón. Está en Islas Vírgenes, el Gran Caimán, las Bahamas, puede ser que esté en nuestro gran país vecino, Panamá. Hay mucha posibilidad que esté. Entonces, vamos a lo siguiente, hay que esperar la lista, porque al día de hoy, cuando dice que no son países no cooperantes, si sale con la OCDE, ahí van a salir más. Ahí va a tener que limitarse, porque no veo que tributación vaya a poner nuestro vecino, sabiendo que al día de hoy tenemos muchas transacciones entre ambos países. Es como también poner Nicaragua. Entonces, hay que esperar la lista, pero te voy diciendo varios: Islas Vírgenes, Gran Caimán, las Bahamas, etcétera, etcétera. Hasta mismos, esos son paraísos fiscales. ¿Por qué? Porque no hay comunicación entre países. Cosa contraria con Costa Rica. Aquí en Costa Rica una jurisdicción le pide algo y son segundos y ya lo mandan. Entonces, es el cuidado que tenemos que tener. Bueno, regalos, el ofrecimiento a funcionarios públicos, uno debería decir que es algo obvio, pero uno lo deja a relucir. Asimetrías híbridas. ¿Qué es el tema de asimetrías híbridas? Porque es un concepto nuevo en este tema de impuestos sobre la renta. Las asimetrías híbridas es cuando hay un costo entre ambos países. Por ejemplo, un país me cobra un servicio, pero resulta que ese país no tributa por ese ingreso. ¿Por qué? Porque tiene una regulación que le dice que los ingresos de fuente extranjera no tributan. Si ese país o esa empresa en ese país no tributa por lo que me está cobrando en Costa Rica, no va a ser deducible en Costa Rica.
y aunque tenga tasas menores a la de Costa Rica. Aunque tenga tasas menores a Costa Rica. Por decirle algo, depósito libre en Panamá, ellos tributan el 5%. Eso es un riesgo, porque estamos entrando en un tema de simetrías híbridas. Ellos tributan a un 5, entonces por más ingreso que tengan, tienen un 5. Yo aquí tengo una tasa del 30. ¿Dónde les sale mejor? Panamá. Bueno, ahí en el depósito, no necesariamente Panamá, sino en esa zona libre. Entonces, son condiciones especiales. ¿Qué es una simetría híbrida? Es, yo tengo un beneficio, pero también tiene el otro un beneficio. No paga impuestos o tiene una tasa preferencial. Y por ende yo lo meto aquí como un gasto deducible y por ende me aplico una deducción del impuesto de renta del 30%. Entonces, esas son las cosas que se llaman una asimetría híbrida. Es que existen dos beneficios en ambos lados. Uno por el gasto y otro con menos pago de impuestos. Por eso, entonces hay que justificar la correcto del otro país. En otras palabras, esto es un tema de precios de transferencia. ¿Por qué? Porque ¿qué vamos a tener que hacer? Pedir que me demuestre que el otro país pagó impuestos por lo que me está cobrando y dejarlo dentro del estudio de precios de transferencia. Además de que precios de transferencia es mantener la relación de precios. Y aún así queda sujeto a aprobación aquí. Correcto. Sí, porque al final recuerden que todo es, por más que justifique, por lo menos, si lo tengo justificado, estoy preparado. Peor es, llegó tributación, mira, esto es un tema de simetría híbrida y no sé ni qué me está hablando. Entonces sí es importante tenerlo bien claro. Son conceptos nuevos. Esto es un concepto establecido por la OCDE, porque estos son los lineamientos que nos están metiendo de una vez en el proyecto. Ahora sí, intereses no bancarios. ¿Qué son los intereses no bancarios? Una sociedad costarricense haciéndole un préstamo a una sociedad costarricense, los famosos prestamistas. ¿Qué sucede? Vamos a trabajar de la siguiente. La ley dice intereses no bancarios. Si son del Banco Nacional, no pasa nada. Yo no tengo que hacer este cálculo. Solamente cuando son intereses que vengan no bancarios, van a ser deducibles hasta el 20% de la IVITA. ¿Qué es? Es la utilidad operativa menos amortizaciones, menos gastos financieros, menos depreciaciones. O sea, entonces, ¿qué va a pasar? Pasa lo siguiente, pero tiene unos transitorios. Por el primer año que entra la vigencia de la ley, no tengo que hacer esto. Arrancaré con el segundo año, pero con un 30%. Es lo que dice el transitorio. Tercer año, vuelvo al 30%. Cuarto año, empieza a decrecer 2 puntos porcentuales hasta llegar al 20%. A modo de ejemplo, por el primer año, los intereses fueron 2 millones de colones. Por el segundo año, 1.500.000. Calculo la IVITA, 7.500.000 y 10 millones. Esto yo tengo que ir a calcularlo, ¿ok? Porque esto sale del estado financiero. Entonces, de acuerdo a lo que me dice el tema del impuesto de intereses, dice de la IVITA, yo aquí me lo estoy calculando al 20, de acuerdo a la ley, pero si vamos a hacer este ejercicio es al 30, si lo estoy haciendo el segundo año. 7.500.000 por el 20%, 1.500.000. Pero ¿cuánto pagué de intereses ese año? 2 millones. ¿Qué sucede? Solo voy a poder hacer deducibles de impuestos de la renta 1.500.000. Los otros 500 van a quedar disponibles para periodos futuros para aplicar como un gasto hasta agotar existencia. Entonces, ¿qué logro determinar acá? Intereses financieros del periodo, 2 millones. Intereses
que me permite deducir solo 1.500.000. Los otros 500 no es que es un gasto no deducible. Para ese año no se va a poder aplicar, pero sí lo aplicaré para otros años. Entonces vuelven a hacer un impuesto de renta diferido, activo, porque hoy tengo un gasto pero tengo un beneficio futuro. ¿Qué pasa el segundo año? Vuelvo a hacer el mismo cálculo, vuelvo a calcular el evita, 20%, 2 millones, pero veo lo que pagué, 1.500.000. Pero traía un pendiente de uso. Entonces, ese año me sumo los 500.000 que traigo pendientes de periodos pasados, y para mí ese año voy a deducir de gasto por intereses 2 millones de colones. Aunque contablemente solo pagué 1.500.000, pero me puedo deducir bajo un beneficio fiscal 2 millones de colones. ¿Por qué 2 millones? Mira, Alberto, si yo pagué solo 1,5 millones y son 2 millones, ¿me puedo aplicar los 2 millones? No. Así no es. Es, ¿por qué yo estoy utilizando 2 millones? Porque yo traía un pendiente de consumo. Por eso es que lo elevo a 2 millones. ¿Qué pasa si este año hubiese sido 1 millón? Igual, solo 1 millón deducible y otra vez 500 que se le suman a los otros 500 hasta agotar el saldo. Esos es ahora los cálculos que hay que hacerle al tema del gasto deducible por intereses no bancarios. Recuerde, este primer año no pago, o sea, no hago este cálculo. Segundo año hago ese mismo cálculo pero con una tasa del 30%. Tercer año, igual, voy al 30%. Cuarto año empieza a decrecer 2 puntos porcentuales y así van cada año decreciendo 2 puntos hasta llegar al 20%. Estas son la forma de calcular los intereses cuando son intereses no bancarios. Vamos a hacerlo bien claro. Intereses bancarios. Voy a hacer esto si el préstamo tiene que ver algo con mi actividad económica. Si no tiene que ver con mi actividad económica, automáticamente todo esto no es deducible. El 100% de los intereses van a ser no deducibles. Porque de vez en cuando hay deudas en la compañía, mira, es que esta deuda es porque el socio se compró la casa. Mira, muy difícil podamos meter eso como deducible. Entonces, sí es importante tener bien claro, esto aplica para intereses no bancarios siempre que tengan que ver con la actividad económica de la empresa. Vamos a ver ya con impuestos. Se elimina por completamente los 10 y el 20%. Ya no existen esas tasas impositivas. Ahora es o esta tablita o el 30%. ¿Quién me dice cuándo uso esta tabla? Mi nivel de ingresos. Hasta 106 millones de colones yo utilizo esta tabla. Cuando mis ingresos superen los 106 millones de colones es el 30%. Entonces, a modo de ejemplo, yo tengo una renta bruta. Cuando digo renta bruta son ingresos 98 millones. Tengo una renta neta después de la conciliación fiscal 15 millones. Igual, las mismas condiciones para que vean el efecto del cálculo del impuesto. Si hubiéramos trabajado con la reforma anterior, hubiera tenido que pagar 3 millones de colones. Pero con la nueva tabla va 5% sobre los primeros 5 millones. Va el 10% de 5 millones a 7 millones 500. Va el 15% de 7 millones 500 a 10 millones. Y va el 20% superior a los 10 millones de colones. Entonces, como yo tengo una utilidad de 15 millones, ¿qué empiezo a sacar? Los primeros 5%. La diferencia, que son 2 millones y medio en este rango,
por el 10%. La diferencia entre ambos, 2,5 millones por el 15%. Y ahora sí, superior a 10 millones hasta llegar a 15, el 20%. El impuesto a pagar es 1.875.000. Las empresas que estaban al 20 sí sufren un ajuste de menos impuestos, pero las empresas que estaban al 10% pagan más. Entonces, ¿es por qué? Porque lo que buscan es ya eliminar estas famosas empresitas del 10%, que le hagan, ellas declaran el 10%, pero le hagan un gasto a una empresa del 30%, que está al 30%. Entonces, lo que busca ya esta tabla es normalizar un poco este efecto. Entonces, ya hay que valorar, ¿me sirve o no me sirve ya esas famosas empresitas del 10%? Hay que valorarlo. Esto es lo nuevo. Los tramos del 10 y el 20% ya no existen. Esto es lo ahora que voy a tener que calcular en mi empresa, a partir de ahora el cierre es el 30 de septiembre. Esta es la nueva forma de calcular los impuestos. Que mi empresa superó los 106 millones. Va al 30%. De todo. Sí. Total, no sé si Sí, ya la utilidad. Pongamos lo que nos volvió a caer los mismos 15 millones. 15 por el 30%. Entonces, esta ahora es la nueva forma de calcular los impuestos sobre la renta de sociedades que no superen 106 millones de ingresos. Antes teníamos las tasas del 20, del 30, el 20 y el 10%, ya eso ya no existe. Queda completamente. A partir del 1 de julio. Sí, pero lamentablemente nuestro cierre es el 30 de septiembre. Entonces ya aplicaría para este cierre. No puedo hacerlo así, mira, voy a calcular por estos meses a lo que estaba anteriormente, porque necesita que el cierre esto está entrando antes del cierre fiscal. Entonces ya está como una regla fundamental para este cierre. Y para el periodo de los 15 meses se toma exactamente. Ya es igual, lo mismo. Ya queda final. Si te aplicó para el 30 de septiembre, más te aplica para el otro. Nada más que los 15 meses tienen una particularidad. Puede ser que con los 3 meses adicionales me supere los 106 millones. Vamos a 30, porque la administración tributaria en este momento no ha dicho que, no va a decirlo, no lo va a ajustar. va a ser la excepción, pues. No lo va a hacer. Porque de hecho el día de hoy, cuando uno hace cambios de periodos fiscales en empresas, cuando ya uno solicita un cambio, siempre al otro año tira 15 meses. Y nunca se ha dicho nada sobre esto. Entonces, ya es un tema habitual para Hacienda. Cuando yo no pido un cambio de periodo fiscal, siempre le tira el siguiente a 15 meses. ¿Sí? ¿Estamos claros con el cálculo? El impuesto a las personas físicas no cambia, sigue igual a nivel de impuestos sobre la renta. El que sufre las modificaciones es el tramo del 10 y el 20% de tasa. Las famosas PYME y las empresas escritas en el MAC, Ministerio de Agricultura y Ganadería. Voy a ser claro, esta regla de la PYME aplica, resulta que hoy nos reunimos, nos reunimos en agosto, cuando esté ya entrada la vigencia de la ley. Me reuní en agosto y nos vamos a crear una empresa de hacer almohadas. Hoy estamos constituyéndola. Hoy es mi primer día de actividad. Voy y me inscribo al MEIC. Me aplican estas reglas. Porque hoy estoy iniciando actividad. Porque me han dicho, mira Alberto, sí, el primer año yo inscrito en el MEIC. No. Usted puede tener el primer año inscrito en el MEIC hoy. Pero tenés 10 años trabajando este producto. Esto no aplica a estas reglas de estos tipos de empresas. ¿Qué beneficio les da tributación a las nuevas empresas que están surgiendo como pymes y como las empresas inscritas en el MAC? El primer año no paga impuestos
y voy a hacer el primer año de operación, no primer año inscrito en el MEIC, primer año de operación. Si es una empresa que ya tiene 10 años hacia atrás, no le aplica este criterio. Primer año, 0%. Entonces, el primer año yo calculo, vuelvo al mismo ejemplo, 98 millones. Ya había calculado un impuesto de 1.875. Bajo este criterio y análisis, no pago impuestos ese año. Voy al segundo año. ¿Qué sucede? Bueno, ya no me aplica el 0%, ahora me aplica el 25%. Entonces, yo declaro, vuelvo a hacer el cálculo de impuestos, 2.475.000 por el 25%. Entonces, el segundo año, ¿cuánto pagaría esta pyme o esta empresa inscrita en el NAC? 618.750. Tercer año, lo mismo, vuelvo a hacer el cálculo y pagaré solo el 50%. ¿Qué pasa a partir del 4? Ya va a pagar el 100%. Ya no tiene derechos a ninguna reducción del impuesto sobre la renta. Sí quiero que quede claro con este tema. Hoy vine, hoy agosto, porque ya entró la ley, hoy agosto, formo una nueva empresa, voy y me inscribo el MEIC, me aplica eso. No es, ay mira, voy a salir en carrera, voy a inscribirme en el MEIC porque no quiero pagar impuestos. No, no aplica. Porque quiere decir que tiene ya 10 años hacia atrás de tener actividad económica. Ya esto no aplica por un criterio de una empresa que ya tiene antigüedad. Entonces sí es importante tener esto bien claro, porque estos son para las empresas nuevas que están iniciando por primera vez y que estén reinscritas. Muy importante. Actualmente las empresas, cuando tenían intereses por rendimientos financieros, un certificado plazo, fondos de inversión, esos intereses se decía que ya habían pagado intereses e impuestos y que no iban a ser gravables de impuestos sobre la renta. Eso es lo que trabajamos actualmente. Esto se modifica a partir de estas condiciones y resulta que ahora, para efectos de cálculo de impuestos de la renta, todo está grabado. ¿Qué sucede? Sucede lo siguiente: voy a determinar cuánto fue lo que me cobraron de impuestos en los intereses de los rendimientos del fondo de inversión y los aplico como un crédito a cuenta del impuesto sobre la renta, como si hubiera sido un pago parcial. ¿Qué sucedía? Antes, mira, nos pagaban 1 millón de colones, decíamos que era un ingreso no gravable, por ende no era cálculo de la base disponible y no pagaba impuestos sobre esa porción. Ahora no, ahora se incluye todo, pero ¿qué tengo que ir a hacer? Tengo que ir a pedir la porción de lo que me rebajó el fondo de inversión para poder aplicármelo como un crédito a cuenta del impuesto sobre la renta. Esa es una modificación que surge y cambio a estos aspectos. ¿Qué puedo deducir de los impuestos? Los pagos parciales, las retenciones de impuestos sobre la renta de capital y las retenciones del 2% cuando yo le vendo al Estado. Cuando uno le vende al Estado, el Estado le hace una retención del 2%. Entonces esas retenciones del 2% que le hace el Estado es un pago a cuenta del impuesto sobre la renta. ¿Y qué falta ahí? Las retenciones de tarjeta, el 1.76%. Porque recuerden que las tarjetas me rebajan 3 rubros: renta, IVA y la comisión del banco. ¿Ok? Entonces, sí es importante tener claro, sí es importante que visualizar que esto, porque al final son pagos directos, no son gastos, son pagos directos al impuesto. Entonces, que voy a tener que llamar al fondo de inversión, le digo, necesito que me diga cuánto fue lo que usted me retuvo durante todo el año. Mira, le retuvimos 1 millón de colones. Ok, 1 millón de colones que voy a poder aplicar, pero necesito que me dé una certificación. ¿Por qué? Porque aquí tiene la carga de la prueba, yo contribuyente. Tributación me va a mandar y decir, señor, ¿por qué usted se aplicó 1 millón de colones? Aquí está la certificación.
¿Qué recomiendo yo a mis clientes? Igual que las retenciones del gobierno. Ah, mira, es que yo le vendí el ICE me retuvo el 2%. Pídale la certificación. Pídale la certificación de cuánto fue lo que le retuvo para poderlo aplicar en la declaración de impuestos. Cuando yo reviso las declaraciones de mis clientes, yo les pido, denme los pagos parciales. Pídale estas cartas a las entidades gubernamentales. Necesito que le pida a Credomatic o a la entidad bancaria que le certifique cuánto fue lo que le retuvo en renta. Yo solo pido y lo guardo en un expediente, porque el día que tenga que defender cualquier diferencia impositiva, ya tengo los documentos. Entonces, esta va a ser nuestra declaración. Les recuerdo que la declaración de renta va a sufrir cambios. Van a pedir más información en la declaración de impuestos. ¿Por qué? Van a tener que hacer una declaración para las empresas que no lucran como para las empresas que lucran. Entonces van a tener que tener bien claro. Vamos a entrar al tema de rentas de capital. ¿Qué son rentas de capital? Lo que yo no me dedico a una actividad habitual, porque si no, soy contribuyente. ¿Qué es mi rentas de capital? Yo, Alberto Porro, ¿a qué me dedico? Tengo un despacho de contadores, pero vendo mi casa. ¿Eso es habitual? No, no es habitual. Yo no me dedico a vender casas. Es aquí donde me aplican ya los capítulos de renta de capital. Entonces, ¿qué dice la ley? Dice que solo voy a aplicar el capítulo de la ley de rentas de capital cuando no me corresponda un tema de habitualidad. Cuando yo me dedique, por ejemplo, yo soy una empresa inmobiliaria y me dedico a vender terrenos, ya no me aplica un criterio de renta de capital, me aplica un criterio de contribuyente. Entonces ya tengo que calcular impuestos bajo un criterio comercial. Muy diferente de yo no me dedico a vender terrenos, pero hoy vendo un terreno que me heredó mi papá. Ok, eso es una renta de capital. Yo no me dedico a vender las acciones de la compañía, yo vendo acciones de la compañía. Eso es una renta de capital y va a pagar impuestos. ¿Cuánto? El 15%. Muy importante, distribución de dividendos a una sociedad mercantil. Si mi holding, hablo holding porque es la dueña de las acciones de la empresa que va a distribuir dividendos. Si esa holding o esa empresa accionista no tiene actividad económica, ¿cuál fue su actividad económica? Solo tener acciones. Eso no es una actividad económica. Tengo que retenerles el 15% por distribución de dividendos. Si hubiese un decreto de dividendos. ¿Qué pasa si esa holding tiene una actividad económica? No le retengo el 15% por una distribución de dividendos. Entonces, tenemos que preguntar si mi holding tiene o no tiene actividad económica. Estoy hablando de sociedad. Si es una persona física, va a la retención del 15%. Si mis accionistas son personas físicas, les tengo que aplicar el 15% cuando yo hago una distribución de dividendos. Solo no aplico el 15% cuando mi accionista es una sociedad, pero tiene actividad económica. Solo así no le cobro el 15%. Y ese concepto no va a entrar en un criterio de rentas de... Entraría en un tema de rentas de capital, no entraría en un tema de actividad económica. Vamos a 3 capítulos de rentas de capital. La capital inmobiliario y pérdidas y ganancias de capital. Son 3 aspectos a considerar. Inmobiliario. Hoy vengo y me dicen, mira Alberto, me alquilas este terreno. Mi actividad no es alquilar, pero yo puedo alquilar el inmueble.
siempre que no sea una actividad operativa mía, porque si yo me dedico a alquilar, no me aplica estos criterios. Yo lo que quiero hacer la diferenciación: ¿me dedico a eso o no me dedico? Si no me dedico, me aplican estos criterios de rentas de capital. Si en mi habitualidad es esto, voy a ser un contribuyente. Ya soy medido con otras reglas, no con criterios de renta de capital. Yo hoy vengo y alquilo un terreno. Un señor me lo va a alquilar por 3 meses porque va a meter un ganado. Eso es una renta de capital. Y yo lo vendo. Y ahí tengo unas condiciones especiales para eso. Hacienda le dice, usted va a tener un beneficio. ¿Ok? Hoy vendo mi casa. Renta de capital. ¿Cuánto te costó y en cuánto lo estaba vendiendo? La estoy vendiendo en $1 millón, pero me costó 500,000. ¿Cuál es su renta de capital? 500 por el 15%. Eso es lo que hay que entregarle a la administración tributaria. ¿Qué son rentas de capital inmobiliario? Los dividendos, la cesión de derechos de un bien, planes de beneficio. Es aquí donde entra el tema de los intereses, los bancos, los fondos de inversión. Todo eso entra con rentas de capital. Y antes, que estaba un 8%, era lo que estaba. Ahora aumentaron a un 15%. Pero ¿qué es la diferencia entre una y la otra? El capital inmobiliario es sobre el neto. Tengo ingreso, le aplico un costo. ¿Qué pasa con el tema del capital inmobiliario? Va directamente sobre el monto del principal. Vean el caso de los dividendos. No es que hoy viene y me dice el accionista: ah, mira, que te traje unas facturitas de gasto para que me rebajes el impuesto a los dividendos. No, es un impuesto directo al monto decretado de dividendos. Igual que el tema de los intereses de un fondo de inversión, el impuesto es directamente a los intereses. Ahí yo no hago una deducibilidad de gastos. ¿Y qué son las ganancias de pérdidas de capital? ¿Qué pasa si yo cotizo en bolsa? Yo hoy tengo ganancias de capital. Hoy mis acciones aumentaron en el valor de mercado. Tengo mis ganancias de capital. ¿Y eso qué? ¿Tengo que pagar impuestos? Sí, tiene que pagar el 15%. Pero ¿qué pasa cuando tal vez en unos años tuve ganancias y luego volvieron a crecer? Usted le puede pedir a la administración tributaria que le haga un recálculo de esas ganancias de capital y pedir una devolución de impuestos. ¿Quiénes están exentos del tema de las rentas de capital? Los fondos de pensiones, los sistemas de jubilaciones, participaciones en fondos de inversión, participaciones, no inversión, participaciones, intereses en cuentas de ahorros, subvenciones del Estado, transmisión de la vivienda actual del contribuyente. ¿Qué pasa si yo quiero agarrar mi casa y pasarla a nombre mío? Ahí no hay renta de capital porque sigue estando dentro del mismo dueño, si lo vemos así. La enajenación ocasional de cualquier bien, derecho o inmueble. Intereses de título o valores emitidos en el estado del exterior. Herencias, legados y las donaciones. Esos están exentos. Entonces, para los que van a heredar, ahí ya se salvaron. Fideicomisos sin fines de lucro y la Caja Costarricense de Seguro Social. Cuando digo fideicomisos sin fines de lucro, es que ese fideicomiso no busca lucrar, porque al día de hoy existen fideicomisos que administran cosas y buscan lucrar. Esos quedan incluidos como contribuyentes. Mira, Alberto, yo sinceramente voy a agarrar todas las empresas, las voy a fusionar y mejor solo me quedo con un solo enredo para no estar en todo este tema. Ok, si usted quiere hacer eso, lo puedes hacer, pero tiene que existir un criterio económico. Usted tiene que mostrar a la administración tributaria que usted está haciendo ese tema de fusiones
por un tema de criterio económico. Si tienen una sociedad anónima para tener los carros, los pueden traspasar todos en mi nombre personal y cerrar la sociedad. Sí, correcto. Eso sería la mejor opción. Depende, digamos, voy a hacerte claro, depende, porque cuando uno metió los carros en una sociedad es por un tema de responsabilidad. Pongámosle que ojalá Dios nunca quiera, vos mataste a alguien, ¿quién es el responsable? La sociedad. Entonces, si vos tienes bienes a nombre tuyo, no, en una buena teoría no se tocan porque es responsable cada... La única forma de ampliarlo a ustedes por un tema de lavado de dinero o narcotráfico. Ahí sí ya no aplica nada en ninguna estructura. Pero un tema de deudas impositivas, el responsable es cada uno. Entonces siempre en su momento se recomendó crear sociedades para separar responsabilidades. Nada más que tiene un costo adicional. Entonces, por ejemplo, por decirte algo, vos tenés esos carros que costaron 2 millones de colones y hoy los venden 4. ¿Cuál es tu ganancia de capital? Ok, pero si más bien al contrario, yo más bien tengo préstamos sobre esos carros y estoy pagando y están en la sociedad anónima. Habría que aumentar el capital de la sociedad anónima para, digamos, para registrarlos como incremento de capital. ¿Okay? Sí, nada más que ¿qué va a pasar? Yo como administración tributaria te diría, ¿y cómo adquirió usted esos carros? Demuéstreme cómo adquirió usted esos vehículos, económicamente hablando. Si fueron por préstamo y pagados con el salario, por ejemplo. Ok, demuéstrame. Entonces usted va a tener que entregar, irse a la caja y decirle, tiene un reporte de planillas del primer día hasta el último día, para demostrar a la administración tributaria que usted tenía la capacidad económica para comprar eso. De hecho, un tema, paréntesis, que no es con el tema de la reforma fiscal, al día de hoy está el tema también de su jefe. Hay varias entidades que tienen que entrar en temas de regulaciones ante su jefe. ¿Quiénes? Casinos, empresas que vendan y comercialicen vivienda o terrenos, los contadores y abogados que se dediquen a comprar y vender propiedades, las casas de empeño, las joyerías, todos estos van a tener que inscribir, y las empresas que prestan dinero van a tener que inscribirse ante su jefe. ¿Por qué? Porque lo que están buscando es el tema del lavado de dinero. ¿Qué pasa si yo no me inscribo y entonces entre esas categorías el banco de forma automática me da una invitación para que vaya a recoger el cheque de gerencia porque me cerraron las cuentas bancarias? Entonces, si al día de hoy tengo una empresa inmobiliaria o desarrolladora, cualquiera de las dos, no hago estos trámites ante su jefe antes del 30 de abril, en mayo me están cerrando las cuentas. Entonces, hay muchas cosas que están en la calle en estos momentos que a nivel, no solo el tema de la reforma, está también el registro de accionistas. Recuerde que Hacienda ya mandó un comunicado diciendo que todos los representantes legales tienen que tener firma electrónica o firma digital, y de una vez se las debe paréntesis. Si no la tienen, vaya haciendo la cita. ¿Dónde se hace? ¿En el Banco Central o en el Banco de Costa Rica? Todos los representantes o apoderados tienen que tener la firma electrónica. ¿Por qué? Porque cuando el Banco Central manda a pedir, quiero que me digan quiénes son los accionistas de las empresas, las que tributan y las que no tributan, porque son ambas, me tienen que decir quiénes son los accionistas. El que va a firmar la carga de la información en forma electrónica es el representante legal. Lo puede hacer el contador, pero va a tener que pedirle la tarjeta al representante legal para que firme. Entonces, de entrada, tienen que tener la firma electrónica todos los representantes legales o apoderados. Eso es un pequeño comercial. En la buena teoría estaría para que entre en vigencia en marzo. Entonces, corran desde ya porque, como dice la compañera, ya no hay citas. Entonces, ¿qué pasa si yo no inscribo mis accionistas?
Ok, viene la primera multa. Artículo 83 bis del Código Tributario. 2% de tus ingresos del año anterior, hasta un máximo de 43 millones de colones, 100 salarios base. Y si, además de la multa, no voy a poder hacer ningún trámite a nivel de registro nacional. Ningún abogado me va a poder prestar servicios, porque en el momento que eso entre en vigencia, el abogado, aunque llegue a hacer un contrato, va a tener que llegar a preguntarles: ¿ustedes ya inscribieron los accionistas en el registro? Sí, aquí está, y hay que enseñárselo. Por lo contrario, el abogado no le va a poder prestar servicios. Es importante porque esto queda muy regulado, y si el abogado les presta servicios, ya corre por cuenta de él el riesgo. Y además de la sanción de 43 millones, porque es una omisión de información y se le aplica el criterio del artículo 83 bis. Entonces sí es importante que lo tengan presente. Es una sanción muy fuerte, y ahí a quién le aplica también esas sanciones: a las informativas. Hoy yo no presento una declaración informativa y es una multa muy grande. Sale más barato presentar la declaración a tiempo pero con errores que no haberla presentado. Y eso aplica para el D151 y el D152. ¿Ok? Entonces, y ahora sí, retomando otra vez la presentación, la reorganización empresarial. Usted puede decir: yo tengo un terreno, lo voy a aportar en la compañía que soy accionista. Ahí no hay rentas de capital, porque sigue teniendo usted sigue siendo dueño de esa propiedad. ¿Cuándo hay rentas de capital? Cuando yo ya me despojo por completamente de ese bien. Y hablo bien de si fuesen acciones, o si fuese un terreno, o si fuese una casa, en esos tipos de condiciones. Siempre yo puedo hacer el tema de adquisiciones, fusiones, transferencias del comprar el establecimiento mercantil. Todo eso yo lo puedo hacer, y ahí no hay rentas de capital, siempre que yo demuestre que hay un tema económico de por medio. ¿Qué digo? Que todo el mundo me dice: bueno, Alberto, ¿qué es un motivo económico? Vale, mira, si yo fusiono estas dos compañías, quiere que reduzco el gasto de las empresas y manejo una mejor logística de control. Entonces ahí demuestro que yo tengo un ahorro de gastos. Si uno de las dos compañías, me traigo a la otra compañía a este edificio y manejo todo aquí, entonces me ahorro ya el otro alquiler, me ahorro tener más personal, etc. Eso es un motivo económico, a modo de ejemplo. Ya habría que ver en cada condición qué criterio aplicaría.